21 minutos aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país, el economista y buen amigo Henry Ebrard. Bienvenido, Henry, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, Henry. De verdad que la voz tuya en este momento es importante porque tenemos muchos elementos que pudiéramos orientar a la población, por ejemplo, respecto a la necesaria dinamización de la economía. ¿Cómo anda marchando ese segmento y qué podemos esperar los dominicanos? Bueno, es cierto que estamos entrando ya en la recta final del año y tradicionalmente noviembre y diciembre son meses de suma importancia para el comercio en general, y voy a decir para todas las actividades empresariales. Para muchas empresas, el mes de diciembre es clave, puede llegar a representar, para muchas empresas, mira, de enero a octubre prácticamente están a break-even, o sea que logran equilibrar ingresos y gastos, y la ganancia del año se produce entre los meses de noviembre y diciembre. Es ahí donde realmente se produce la diferencia. Estaba chequeando para tener esa confirmación numérica, porque, en fin, como economista yo estoy tratando de apoyarme en números. Así es. Es interesante observar varios datos. Si vemos el tema de las recaudaciones del ITEVIS, que es un buen indicador de lo que pasa con la economía, pues es interesante observar que efectivamente el mes de mayor recaudación es el mes de enero. ¿Por qué el mes de enero? Porque es el mes que refleja las transacciones comerciales del mes de diciembre. Así es. Y tradicionalmente, mira, si tomamos, yo fui a buscar los últimos datos antes del COVID, ¿no? Que sería el año 2019 y enero 2020. El promedio de recaudaciones de ITEVIS de la DGI en el mensual en 2019 andaba por los 10.000 millones de pesos. Pero en enero del 2020, que es el mejor mes del año, sube a 13.000 millones de pesos. Eso te muestra que efectivamente hay un crecimiento considerable de las transacciones económicas en el mes de diciembre. Si tú ves las ventas reportadas, hay un 20% más. Si tú vas a lo que son los datos del Banco Central, también te muestra que los dos mejores meses del año en cuanto a actividad económica, porque hay que ver también la parte de producción, que muchas cosas que se ven en este diciembre significaron ya este trabajo en noviembre y diciembre, de acuerdo a lo que es el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, que se utiliza, ¿no?, para calcular el crecimiento. Siempre los dos meses de mayor actividad a nivel agregado son efectivamente los meses de noviembre y diciembre, con por lo menos 10% más que el promedio de los otros meses del año. O sea que efectivamente lo que todos estamos sintiendo es que hay mucho dinero en la calle, y un elemento principal obviamente es el pago del doble mes en el mes de diciembre. Henry, yo me preguntaba, y otras personas también he visto que se han preguntado, dos cosas fundamentales. Como no hubo pacto, reforma o ningún tipo de transformación fiscal, el gobierno tiene que rascarse con las uñas que tiene, ¿no?, los recursos que posee. Número uno, ¿cómo se van a ejecutar las obras que están programadas y que he visto en el presupuesto? Grandes obras, incluyendo obras viales como el tren de Santo Domingo y eso. ¿Cómo va a arrancar? ¿Con qué dinero? Y los planes sociales, los de ayuda social y asistencia social, si están contenidos, ¿y con qué dinero? Ok, mira, el presupuesto 2022, o el proyecto, mejor dicho, el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos 2022 había sido introducido ya hace ya casi 3 meses, hace 2 meses por lo menos, Sí. Sí. en el Congreso, y no contenía ninguna reforma fiscal. O sea que es importante subrayarlo, ¿no? De Muy que bueno. lo que es el proyecto de presupuesto del 2022 está a través del financiamiento usual, que van a seguir creciendo los ingresos por lo que crece la economía. Se proyectó un crecimiento de un 5.5% para el año que viene, y el recurso usual, sin mucho más, al endeudamiento. Ahora, lo que es más preocupante para las finanzas públicas en el 2022 es que quizás obligue a que se revisen algunos aspectos
del presupuesto del 2022 es el tema de la inflación y de los precios en general. Los precios de las materias primas para la energía, petróleo, gas y carbón, que ahí hay graves problemas, el tema de los alimentos y el tema de todas las materias primas para la industria de la construcción, que esto, al tener precios muy por encima de lo que se esperaba, eso probablemente signifique que el crecimiento sea un poquito menor de lo previsto y que el costo que se tiene que dedicar a los subsidios sea muy superior, porque se proyectó para el 2022 un precio del petróleo de $62 y hoy en día ya estamos $20 por encima. Sí. Y no se ve a corto plazo que vaya a mejorar esta situación. Faltó lo de las ayudas sociales. ¿Está contenida en el presupuesto de los mismos ingresos? Sí, completamente. Mira, vamos a decir que frente a lo que sería la situación acostumbrada, no hay dificultad fuera del tema, ¿no? Que mencionamos, el petróleo y todo eso, que sí está afectando fuertemente. Mire, señores, el tema del precio de los combustibles es un asunto muy complicado. El gobierno está dedicando ahora 600 millones de pesos semanales para tratar de congelar, aunque sea parcialmente, ¿no? Los combustibles. Mire, 600 millones de pesos semanal, eso equivale a 30 mil millones de pesos al año. Eso es, y eso sí que no está en el presupuesto. O sea que, entonces, eso es importante mencionarlo. Ahora, el hecho de que se haya postergado, porque yo creo que no es que se ha cancelado el tema de la reforma, sino que entiendo que más bien se ha pospuesto para idealmente el año que viene, es que si no se hace la reforma fiscal, lo que no se va a poder financiar no es el esquema de hoy en día, el esquema de todos los días, sino que la agenda importante de reformas que requiere el país no se va a poder hacer si no hay la reforma fiscal. O sea, por eso que yo pienso que se va a hacer un último intento, quizás a la tercera, ¿no? Vaya a la vencida, de que en el primer semestre 2022, cuando regresemos todos de las fiestas y eso, pues volvamos a discutir, ver si se puede buscar dentro o fuera del CES, del Consejo Económico Social, un acuerdo bastante amplio, de modo que algunas de las figuras de lo que sería una reforma fiscal, tanto de los ingresos como de los gastos, ¿verdad? Eso esté comprendido en una modificación del presupuesto 2022, modificación que se haría en junio, julio, ¿no? Del año que viene. Henry, a propósito de gastos, ha sido de fuerte preocupación en la prensa y ha sido reseñado también, y por la oposición también, la baja ejecución del gasto de capital del gobierno. De hecho, estuvimos hablando con Pavel en el día de ayer y es ahora que se proyecta que se van a recuperar los valores y primarios de 10.000 millones ejecutados mensuales. Entonces, en ese sentido, el sobrante que está subejecutado, ¿cómo pasaría? ¿Cómo cruza el presupuesto del año que viene? ¿Cuáles han sido los desafíos que han tenido, que han limitado la ejecución presupuestaria? Y de cara al efecto multiplicador del dinero, ¿cómo esto impacta realmente? No ejecutar 40.000 millones, por ejemplo, ¿cómo esto impacta en la microeconomía y en la macroeconomía? Ok, en la macroeconomía te afecta, te afecta negativamente en el crecimiento, porque al tener menos gastos de capital, tú movilizas menos la economía, pero la economía ha crecido lo suficiente este año, va a crecer cerca del 11%, no habrá afectado tanto a nivel macro. A nivel macro también te ayuda que te baja la demanda de dólares y esto, porque generalmente esas grandes obras significan, ¿no? Necesidad de divisas y eso. Donde sí yo creo que más ha afectado, y eso es más problemático, es a nivel micro, porque muchas de esas obras no es que se iban a realizar como siempre se hacía, ¿no? En Santo Domingo, en Santiago, sino que había una programación para ejecutar muchas obras más pequeñas en todo el territorio nacional. Entonces, eso tiene un efecto importante sobre la economía local, sobre el tema del empleo. Y ahí, lamentablemente, mira, lo que tú no ejecutaste se perdió. O sea,
sea, lo que va a terminar siendo es que el déficit fiscal va a cerrar mucho más bajo de lo previsto, mucho más bajo de lo previsto, porque de un lado recaudaste mucho más de lo que tú tenías en el presupuesto, no tú vas a estar gastando mucho menos en el gasto de capital, entonces, de un punto de vista fiscal se va a ver más bonito. Ahora, el objetivo de poder es invertir 10.000 millones de pesos mensual en promedio, que tampoco es una inversión muy alta, ¿eh? Necesitaríamos probablemente duplicar esta cifra en los próximos años. Obviamente es una situación. Yo conversé también con Pavel y efectivamente, mira, comparamos cifras. Yo fui a chequear en el portal de transparencia fiscal, sí, que es una herramienta muy buena. Muy la buena. verdad que algo que fue implementado por las autoridades anteriores y que se sigue utilizando, mejorando inclusive el instrumento por las autoridades actuales, yo creo que eso es una buena continuidad del Estado. Ahí felicidades a los de antes y los de ahora. Entonces, ahí que pudimos observar, ahí pudimos entender el problema mayúsculo que hubo durante los primeros 6 meses del año. Fíjese, el primer mes del año, en enero, menos de 1.000 millones, fue apenas 800 millones de pesos de capital. lo que se invirtió en gasto de capital. 2.3 en febrero, 6.3 en marzo, 5.5 en abril, 4.9 apenas en mayo, 7 en junio, 4.3 en julio, 5.5 en agosto. Es solamente a partir de septiembre, octubre que nos acercamos a los 10.000 millones. Entonces, ya no queda suficiente tiempo para recuperar el atraso. Yo me imagino inclusive que yo no sé si van a lograr pasar los 100.000 millones de pesos en inversión de capital. Es posible que no llegue, que no llegue ahí. Lo otro que eso ha ayudado también al tener un déficit menor, tú ves que el stock de la deuda a partir de marzo en adelante, una vez que se emitieron los bonos soberanos de enero, la deuda no ha vuelto a crecer. Se ha mantenido básicamente pero estable, entonces es como un juego estratégico. Pero ahí mismo te quiero preguntar, Henry, el aumento, el desmonte de los subsidios, que es un aumento que se traduce en la factura eléctrica, ¿cómo va a impactar? ¿Qué va a significar para el gobierno en cuanto a gasto y a ingresos? Sí, mira, primero tenemos que entender que, o sea, obviamente nunca hay un buen momento para hacerlo, obviamente nunca es una noticia agradable para la gente, dado que todos los demás productos y servicios estaban ya subiendo de precio, pero yo creo que tenemos que ponerlo en el contexto de lo que ha sido el pacto eléctrico. Y ahí, mire, la verdad, o sea, yo mi posición, usted sabe, no me meto en política porque a mí no me corresponde, pero yo creo que esta decisión no es ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni tampoco de un próximo gobierno. Hay un pacto eléctrico que se firmó y yo creo que de no haber implementado ahora este primer ajuste, ya sería empezar muy mal de desconocer lo que se había acordado en el pacto, aunque eso obviamente pues tiene un impacto. Lo que sí es importante, o sea, y cuando yo estuve mirando los números, si bien es cierto que durante los próximos 5 años, cada trimestre, vamos a ir teniendo un ajuste, ¿no? En la tarifa eléctrica, por lo menos esos primeros ajustes son, mira, claro, un aumento es un aumento y para algunas personas 30, 40 pesos no es nada. Ahora, para mucha gente que nos escucha, 30 o 40 pesos es dinero. Los ajustes no son tan importantes en lo inmediato y lo que sí creo que es muy importante, pero ahí necesitamos un poquito más de información sobre esa parte. Se ha anunciado que al mismo tiempo que estaba empezando a subir, ¿no? A partir de este mes, la tarifa, también se estaba ampliando la cobertura del bono luz, lo cual me parece bien, porque yo creo que hay que tratar de hacer que este incremento, este ajuste, ¿no? Progresivo de la tarifa recaiga más en lo que tienen más ingresos y mucho menos en lo que tienen menos ingresos. Y eso es lo que yo creo que es correcto, y también eso era un compromiso, ¿no? del pacto eléctrico. Me preocupa más el tema de los combustibles. Sí. De verdad me preocupa más el tema de los combustibles porque, señores,
falta 40 pesos en el GLP. Exacto. 40 pesos. Justamente, Henry, por último de mi parte, quiero plantearte esto. ¿Qué decirle a los sectores que tienen mucha angustia respecto al comportamiento del mercado de los combustibles por un lado, respecto al tema del transporte de mercancías por el otro y el mismo comportamiento de los mercados globales que hablan de escasez en distintos ámbitos? ¿Qué decirle a los dominicanos? Primero hay que tratar de no perder la cabeza. Yo creo que es importante tratar de mantener mente fría. Tenemos una gran ventaja en República Dominicana, es que prácticamente todos los alimentos básicos que consumimos lo estamos produciendo acá. Esto es una gran ventaja que tenemos versus otras islas, ¿no?, de la región, aunque no quiera decir de que no estén costando más, pero señores, ya en varios países de Europa, en algunos estados de Estados Unidos, hay escasez, faltan productos. Usted va en los supermercados y usted ve los anaqueles vacíos. No es el caso de la República Dominicana, por dicha. Yo creo que ahí hay que manejarse con mucha prudencia, tratar de concentrarse en lo más importante, como siempre tratar de manejar, pero ahí, señores, algún día yo creo que habría que otorgar un premio Nobel de Economía a las amas de casas dominicanas. Bueno. Yo creo que saber manejar con tan pocos ingresos, algo que da mucha pena, yo creo que es uno de los grandes retos que para mí justifica todas las reformas que se tengan que hacer. A propósito, El costo de la vida, el salario mínimo promedio, 15.600, el de la Seguridad Social, y la canasta básica de los más pobres, el quintil 1, según el Banco Central, son 23.000 pesos. El salario mínimo ya ni logra comprar el 70% de la canasta básica de los más pobres. Esta situación la tenemos que atender porque no se va a resolver solamente así, por arte de magia. Así sabemos que no funciona. Por eso necesitamos, yo creo, implementar una serie de reformas para que esta brecha, especialmente en el costo de la vida, se pueda cerrar. Porque si no, eso no va a ser sostenible socialmente. Durante mucho tiempo el PRM cuestionó, desde cuando era PRD, cuestionó el modelo del PLD de financiar déficit con préstamos e incrementar los ingresos apoyándose en el crecimiento de la economía. ¿Ese modelo no puede usarlo ahora el gobierno de Luis Abinader? Ese es este modelo que se va a utilizar para poder pasar, ¿no? Pasar del 2021 al 2022. Pero vamos a decir que eso no es posible, seguir construyendo un crecimiento económico sostenible que le llegue a la gente. No hay forma. Vamos a darle otros dos datos, si me permiten, sobre eso, sobre el problema de la falencia, ¿no? De hasta donde ya se agotó este sistema. En el sector privado, de cada 3 empleos, 1 solo es formal. Eso no puede seguir así. Segundo dato que yo creo que también es importante, si vemos el presupuesto de gastos del 2022 otra vez, la cantidad que tenemos que dedicar al pago de los intereses nada más, al pago de los intereses de la deuda, duplica el monto que logramos invertir en el sector salud. Esto tampoco se puede seguir así. Por eso usted ve que, mira, este modelo que, mira, para bien o mal, mira, tuvo resultados. O sea, tengo que estar claro. Ahora, hay un resultado que no ha logrado este sistema, es resolver los grandes problemas que tiene la población, el agua, la electricidad, la vivienda, etcétera, etcétera, y sobre todo no ha permitido que el crecimiento pueda llegar de mejor manera a los más necesitados. Por eso yo creo que esas transformaciones que estamos necesitando es para que volvamos a tener un crecimiento alto, pero que este crecimiento sea de mejor calidad y le llegue mejor a la gente. Yo creo que esto es mucho más importante que discutir si el déficit tiene que ser 2 puntos, 2.5, 1.5 del PIB, porque total, no es con PIB que se come. Ebrard, ¿por qué la clase empresarial no entiende esto? O sea, ¿por qué la clase empresarial dice, en cambio, frente a tu razonamiento,
que lucen totalmente lógico. La clase empresarial dice que no es momento para una reforma fiscal. Yo difiero contigo en un aspecto. Yo no creo hoy en día que hay una clase empresarial monolítica en la República Dominicana. Yo creo que hay grupos empresariales y hay una realidad que es que más del 80% de las empresas de este país son empresas micro, son empresas pequeñas. Esa es la realidad de la economía dominicana. Este sector empresarial, que quizás cuando tú termines sumando es un poquito más pequeño que el otro, porque es muy grande el otro, pero son muchos más. Y hoy en día este sector de las micro, de las pequeñas empresas, está clamando por cambios, está deseando de que haya reformas, porque entiende que solamente así va a poder tener acceso a las cosas. Yo creo que es importante, señores, que todos los liderazgos, que sean políticos, empresariales, sociedad civil, nosotros que tenemos este privilegio, ¿no?, de poder expresarnos a través de los medios de comunicación, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad en lo que pueda pasar o no pasar en los próximos años en el país. Y ahí yo creo que es importante que esta responsabilidad que tenemos no termine siendo nuestra culpabilidad. Y ahí yo creo que efectivamente líderes empresariales deberían de estar liderando este movimiento de la reforma. Entonces, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. No estoy tan claro, no estoy viendo esto tan fácilmente y es una gran decepción porque ya tú ves que en esos grandes grupos ya son las nuevas generaciones, ya es la segunda, tercera o cuarta generación a veces de familias, gente muy bien preparada que debería tenerse quizás un poquito más de conciencia de la sociedad en la cual estamos viviendo. Yo creo que es muy importante que el liderazgo, que todos esos liderazgos entiendan bien y vean bien y que entiendan que el bien común es la mejor manera de proyectar estabilidad y en fin de cuentas a quien más quizás les beneficie son a ellos mismos porque son los más grandes. Entonces hay una crisis de representación empresarial, o sea, porque el gobierno interactúa y asume el discurso de la élite, o sea, de los representantes de la grande empresa y no de los representantes de la pequeña y microempresa, porque lo que asume el gobierno como discurso aceptado de un interlocutor válido es el discurso de que este no es el momento para la reforma. Mira, yo creo que ahí es interesante tu tema. Yo creo que tú tienes efectivamente, mira, agrupaciones empresariales que tienen muchos años y que saben agruparse muy bien para defender sus intereses, lo cual es perfectamente válido. O sea, yo creo que cada quien tiene que obviamente organizarse para defender sus intereses, siempre y cuando obviamente la defensa de los intereses no significa la destrucción, ¿no?, de los intereses de la acera del frente, ¿no? Ahí yo creo que los pequeños negocios están muy desagregados en sus representaciones. Tú ves que tradicionalmente, mira, cuando tú hablas de las MIPYMES o del pequeño comercio, tú tienes muchas federaciones, asociaciones y eso, y yo creo que ganarían en tratar de federarse un poquito más para que su voz se escuche un poquito más. El 70% de la venta de los productos de primera necesidad que se producen en el país todavía se venden a través de los colmados. Entonces, cada quien tiene que entender la fuerza que pueda tener para que efectivamente cuando se producen esas discusiones, pues poder hacer escuchar mejor, ¿no?, su punto de vista. Y eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, Henry Ebrard, por tan importante participación en este rumbo, el rumbo de la mañana, que se siente complacido con tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, señores, antes de irme contigo, permítanme aprovechar esta coyuntura interesante para dar a conocer que la empresa Cero Emisión RD realizó la apertura de un nuevo showroom y además reconoció al presidente de la República, Luis Abinader, por el apoyo y el aporte a la movilidad eléctrica en la República Dominicana. Esta apertura impulsa el crecimiento sistemático de la electromovilidad en el país,
ya que coloca en el mercado más de 400 unidades de autos 100% eléctricos con la más alta tecnología, lo que hace que República Dominicana se destaque ya con una posición privilegiada en Latinoamérica y en el Caribe, y que esta empresa Cero Emisión RD se consolide como empresa modelo de la región. Además, el país cumple así con los objetivos de desarrollo sostenible, que hablan de la necesidad de que el mundo proteja los recursos naturales y el medio ambiente. Para eso ya hay técnicos. Infotet está formando técnicos de autos en electricidad. Así es que... Rumbo de la mañana. La salud integral del ser humano